Buenas tardes, mi nombre es Manuel Pineda, junto con mi compañero Miguel Darío Cruz. Vamos a ver unos pequeños fenómenos de la luz, tales como reflexión total y ángulo crítico. A continuación, vamos a ver uno de los pequeños experimentos o uno de los pequeños fenómenos que se presenta, que suceden en nuestra vida cotidiana, pero quizás nunca nos hemos preguntado el por qué sucede esto. Bueno, a continuación, pues, como vemos aquí en la cámara, tenemos un, un objeto dentro de un vaso con agua. Si lo vemos desde este ángulo, vemos que el objeto se ve como cortado, desde este ángulo se ve como si tuviera la parte superior que no está mojada, que no está dentro del agua, perdón, se encuentra en un ángulo más hacia la izquierda, o bueno, corrido más hacia la izquierda, y en el objeto que está dentro del agua, vemos que se encuentra más hacia la derecha. Esos son como los fenómenos que nosotros día a día nos damos cuenta que suceden en nuestra vida cotidiana y pues no nos preguntamos el por qué. Viéndolo desde este ángulo, pues ya se ve un poco más ancho, se ve un poco más grande el objeto que se encuentra dentro del agua, la parte del objeto que se encuentra dentro del agua, y ya en esta parte pues se va a ver de la misma manera como lo explicaba anteriormente. Bueno, ahora pues tenemos que tener en cuenta y saber qué es la luz. La luz es una onda electromagnética que viaja a través de un espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que viaja a través de un espectro eléctrico y magnético. La luz es lo más rápido que viaja en el universo. También debemos tener en cuenta que esto se simboliza con la letra C y, como saber, representa la velocidad de la luz. C es igual a 300.000 kilómetros sobre segundos y C es igual a 300 millones de metros sobre segundos. También lo podríamos en forma científica, notación científica, sería C es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Debemos de tener en cuenta que esta simbolización o estos puntos o estos datos que tenemos acá son representados al vacío. Es decir, o sea, cuando los tenemos que no se representan, por ejemplo, en un vaso de agua, que no se refleja, por ejemplo, un rayo de luz en un vaso de agua o en algún otro fenómeno o en algún otro complemento. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se representa la refracción en esta gráfica. Pues aquí tenemos en cuenta que aquí tenemos una velocidad 1, ¿sí? En un ángulo 1 y aquí tenemos ángulo 2 en una velocidad 2. La refracción en este tipo de casos se representa o se presenta de la siguiente manera, y aquí vemos que vamos como en una recta. De aquí pues se desearía que se siga con la misma velocidad, pero no. Es lo que suele suceder, perdón, en el caso del vaso, vemos que el objeto se ve de una manera y cuando está dentro del agua se representa de otra manera. Es como se representa la ley de la refracción en el siguiente ejemplo. Bueno, y de todo lo que estábamos viendo pues anteriormente, tenemos el índice de refracción, que es donde podemos demostrar lo que estábamos hablando acá en este ejemplo. A continuación, pues podemos ver que acá en el índice de refracción vemos cómo se representa de la siguiente manera, con el índice de refracción. Aquí podemos ver que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz, la refracción de la luz sobre la velocidad, y de la misma manera en este caso. Eso nos indica la ley de Snell. La ley de Snell nos indica la siguiente fórmula para poderla despejar. ¿Qué quiere decir? Índice de refracción 1 se multiplica por seno 1 y aquí vemos índice de refracción 2 sobre seno, perdón, por seno a la 2, por 2, perdón. Entonces, vemos de esta manera que vamos con el índice
refracción y la ley de Snell para poder comprobar estos siguientes fenómenos. Vamos con un pequeño ejemplo para poder demostrar la siguiente información. En el siguiente ejemplo, pues tenemos los elementos de la Tierra, alrededor de la naturaleza, tales como el aire y el agua. Aquí pues vemos que se involucran dentro de este experimento o este ejemplo. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos esperando que el rayo de la luz viene desde el aire, involucre con el agua. Entonces, aquí vemos que va con una velocidad y un ángulo inicial, ángulo 1, y aquí vemos que obviamente cuando ingresa el agua, el momento de ingresar no va a continuar con el mismo trazo, sino lo que va a hacer es hacer que el rayo de la luz disminuya hacia otro ángulo. A continuación, pues vemos que la velocidad y el ángulo vemos que va desde este lado y resulta que cuando ingresa el agua va a resultar en un ángulo más cercano al ángulo 2. Entonces, como tal, pues vemos que este ejemplo lo tenemos de esta manera. Ahora vamos a ver qué sucede cuando invertimos el procedimiento. Vamos a atravesar el rayo desde el agua al aire. Bueno, y a continuación pues vemos en este ejemplo, como habíamos dicho que era en caso invertido, aquí pues vemos que en este ángulo pues sería el ángulo del vidrio. Tendríamos el caso pues en un vidrio, un vaso con agua. Aquí tendríamos en la parte de abajo tendríamos el agua y en la parte de arriba pues, tendríamos el aire, que sería pues en la que se presenta este fenómeno. A continuación pues vemos el ángulo de incidencia 1, ángulo de incidencia 2. Vemos a continuación que aquí el rayo, la luz, estaría atravesando en este trazo. Se podría ver que está como más o menos entre la mitad de los dos trazos. Vemos que aquí pues está la normal y esta sería la horizontal. A continuación pues veríamos que en cuanto aquí a este trazo se vería un poco más a la mitad de los dos, y en este tipo de casos acá pues cuando saldría al aire se esperaría que seguiría con la misma velocidad, pero no seguiría porque como tal estaría un poco más cerca hacia el trazo horizontal. Eso nos daría que el ángulo de incidencia 2 se encontraría mucho más cerca a este ángulo, a este trazo, perdón. Ahora teniendo presente lo que hemos hablado anteriormente, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a calcular el ángulo crítico cuando se produce un cambio de medio del agua al aire. Entonces ya sabemos que tenemos un ángulo, que a este ángulo lo vamos a manejar como ángulo crítico, que sabemos que cuando tenemos un ángulo crítico, la refracción va a ser un ángulo de 90 grados. Ya después de esos 90 grados y que el ángulo crítico es superado, vamos a tener un fenómeno de refracción. Entonces lo que queremos hacer en el siguiente ejercicio es calcularlo. Entonces, mirando el número de incidencia de algunos elementos en la naturaleza, que estos valores ya están estipulados en internet, podemos concluir lo siguiente. El número de incidencia del aire es igual a 1,00029, que para este ejercicio lo vamos a asimilar a 1. Y el número de incidencia del agua es igual a 1,33. Entonces ahora, ¿cómo podemos averiguar cuál es este ángulo crítico? Esto lo podemos calcular teniendo presente la ley de Snell. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Recordemos, entonces la ley de Snell nos indica que el número de incidencia 1 se multiplica por el seno del ángulo 1 es igual al número de incidencia 2 que se multiplica por el seno del ángulo 2. Entonces ahora reemplacemos valores. Entonces ahora calculemos lo siguiente, teniendo presente que este es el ambiente número 1 y este es el ambiente número 2, cambiamos valores en la fórmula de ley de Snell. Entonces ya sabemos que el número de incidencia 1, como estamos en el ambiente del agua, vamos a estipular que es 1,33. A esto lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, que sabemos que queremos hallar es el ángulo crítico. Entonces este ángulo es igual al ángulo crítico. Y esto es igual a el número de incidencia 2 que para el aire, ya sabemos que es 1.00029, pero lo vamos a manipular como 1. Entonces indicamos que es 1. Por el seno del ángulo, que ya sabemos que el ángulo es igual a 90 grados. Entonces ponemos aquí seno de 90 grados. Ahora vamos a
hallar el ángulo crítico. Entonces el ejercicio que se realiza es el siguiente. Multiplicamos el seno del ángulo crítico. Esto va a ser igual a el seno de 90, que ya sabemos que el seno de 90 es igual a 1, y 1 por 1 es igual a 1. Tenemos un 1 en el numerador, y en el denominador vamos a pasar el 1,33, que es el número de incidencia del agua. Entonces, luego de realizar este ejercicio, vamos a calcular el ángulo crítico de la siguiente manera. Vamos a sacar la inversa del seno, que esto lo estipulamos de la siguiente manera: seno a la menos 1 por el número 1 dividido sobre el 1,33. Y como resultado vamos a obtener que el ángulo aproximado es de 48,8 grados. Que a esto lo podemos estipular que este es nuestro ángulo crítico para este ejercicio. Entonces concluyamos que quieren especificar esos 48,8 grados que calculamos como ángulo crítico. Eso quiere decir que si yo supero en esta área los 48,8 grados, que es el ángulo crítico, voy a obtener, o sea, si los supero, voy a obtener no una reflexión hacia el otro medio, sino voy a tener una reflexión del caso interna total. Para este siguiente caso podemos apreciar lo siguiente. Cuando tenemos un haz de luz que va a viajar del vidrio al aire, podemos observar lo siguiente. Cuando va en el vidrio, cuando el haz de luz va sobre el vidrio, tenemos una velocidad y un ángulo de incidencia 1. Pero cuando se produce el cambio y pasa al aire, podemos observar lo siguiente. El ángulo que obtenemos en el aire, ya en su ángulo refractado, se está alejando de la normal. Ya no está pegada a la normal como en el caso anterior, sino se está alejando. Entonces podemos definir lo siguiente, que el número de incidencia del vidrio es más. Bueno, como podemos ver acá en el otro ejemplo, la anterior medida se hizo con agua, en esta lo estamos haciendo con aceite. Acá podemos ver que el esfero pues, que estamos poniendo es aún más, se ve mucho más grande que pues, en el agua, ya que su ángulo de reflexión pues, es mayor en este material. Obviamente es más soluble, tiene una mayor densidad y por lo tanto, pues digamos, al aumentarlo se duplica, pues digamos, el margen de visión que tenemos del esfero dentro del aceite, como por fuera del aceite. Aquí lo podemos evidenciar. Ahora realicemos el siguiente experimento. Se tienen los siguientes materiales: se posee un vaso con cloro, un láser y una superficie blanca. Entonces, ¿qué vamos a realizar en esta oportunidad? Vamos a evidenciar que cuando se atraviesa la luz y se estrella en el fondo blanco que tenemos, el ángulo refractado varía de acuerdo a lo que yo estoy apuntando. Entonces evidenciamos. Acá podemos ver que cuando yo refracto la luz a través de la luz y el láser, el ángulo que obtengo es distinto al que se debería obtener si fuera de manera directa. Entonces, a medida que yo voy superando el ángulo crítico, lo que puedo obtener es lo siguiente. Podemos ver de esta manera cómo la luz es reflejada dentro del mismo medio. Ahora miremos el siguiente ejemplo de reflexión, que se va a hacer con un vaso lleno de agua. En la parte inferior hay un pedazo de vidrio, no sé si se alcanza a evidenciar muy bien, y un láser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar el caso y el fenómeno de reflexión. Entonces, apuntando con la luz láser dentro del vidrio, podemos ver que la luz reflejada tiene el mismo ángulo de incidencia. Bueno, a continuación vamos a grabar un ejemplo sobre la reflexión total interna, que así es como funciona, digamos, elementos como la fibra óptica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los materiales que se van a usar es un tubo de ensayo cargado con agua y una luz láser. Entonces, evidenciemos. Cuando apuntamos al tubo de ensayo en un ángulo correcto, podemos ver cómo la luz rebota en las paredes del tubo de ensayo.
esta, esta luz, y este efecto es conocido como reflexión total interna, y esto es usado para el uso de fibras ópticas.